Muy buenas tardes, mi nombre es Lilian Zoe Obeso Carrillo y este es mi storytelling. Para empezar, me gustaría que supieran más cosas sobre mí. Nací en Los Mochis, Sinaloa, un 2 de diciembre de 2004. Nací en una familia en la que todos se dedicaban a la docencia. Mi abuela era maestra de primaria, mi abuelo era maestro de educación física, mi tía era maestra de inglés y mi tío apenas iba terminando su carrera para docente. Mi madre, que fue la única excepción, ya que era secretaria en una escuela secundaria. Pero al nacer, como no tenían quien me cuidase, mi abuela se ofreció a jubilarse de su trabajo para poder cuidarme cuando mi padre o mi madre estuvieran trabajando. Así que mi abuela es una segunda madre para mí. Todo iba transcurriendo bien hasta que a la edad de 4 años mis padres se divorciaron, tomando la decisión que mi madre era con la que iba a vivir. Independiente con los problemas que tenían mis padres, yo era una niña feliz al lado de mi familia. A la edad de 5 años, mi familia describe que yo era una niña muy alegre que nunca lloraba o se enojaba, y también por su misma influencia yo les expresaba mis deseos o sueños de que cuando creciera quería ser maestra igual que ellos. A esa misma edad, mi madre se casaría con el que sería mi padrastro, al que yo quería mucho como si fuera mi propio padre. Pero aún así, mi padre biológico me frecuentaba muy seguido. Al ir creciendo, cuando entré a la escuela primaria, en donde sería el periodo en donde se puede decir que se formó mi carácter, descubrí a los 7 años que me encantaban los deportes como por ejemplo el voleibol, el básquetbol y el fútbol. Todo esto claramente con la influencia de mi abuelo, ya que él era mi profesor de deportes en mi escuela. Me destaqué más en el área del voleibol, donde estando en la primaria el profesor coordinador del equipo de voleibol de la escuela me ofrecía jugar un par de partidos con el equipo de la secundaria, cosa que nunca acepté por el miedo de no poder hacerlo bien o no dar la talla. En el área académica siempre tuve un aprovechamiento normal. No era la más inteligente ni la menos inteligente de mi salón, aunque casualmente participaba en algunos concursos académicos de matemáticas o de español, así como también en oratoria o en escritura. Así fue que a la edad de 10 años les conté a mi familia que al entrar a la universidad quería estudiar para ser maestra en el área de español, cosa que ellos tacharon de inmediato, diciendo que ser maestro en la actualidad no era muy sencillo, ya que el pago era muy poco y que ya no habían las mismas oportunidades de antes como en la época de mis abuelos ex docentes, donde se les daba buena pensión o simplemente una buena plaza. Me dijeron que podía dedicarme a cualquier cosa excepto ser maestro. Así fue que a la edad de 10 años abandoné por completo la idea de ser docente, dejándome sin ideas de qué podría estudiar cuando estudiara la universidad. Cuando tenía 11 años y estaba a punto de terminar la primaria, los directivos entraron a mi salón. Al pararse enfrente de todos, escribieron una pregunta en el pizarrón que decía: ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Al escribir esto, nos pasaron unos papelitos a cada uno de nosotros en donde teníamos que escribir la respuesta a esa pregunta. Varios escribieron que querían ser doctores, otros que querían ser veterinarios y otros simplemente dijeron que querían ser como Messi o Cristiano Ronaldo. Yo tardé bastante en contestar porque realmente no sabía qué quería hacer con mi futuro. A mi parecer, hacerles este tipo de preguntas a unos niños de 11 años era algo muy precipitado, así que puse en ese papel que quería ser nutrióloga.
porque ya que me gustaban los deportes, pensé que ser nutrióloga me ayudaría en ese ámbito y en mi alimentación, ya que en ese momento era gordita. Aunque realmente no lo pensé mucho y simplemente puse en ese papel que era nutrióloga y me iba a librar de esa actividad. Así que en otras palabras no le di mucha importancia. En el día de la graduación de primaria, que se encontraban todas nuestras familias presentes, los directivos se subieron al escenario para entregarnos nuestros certificados, acompañado de unas palabras de aliento para nosotros que íbamos a empezar nuestra etapa de secundaria. Pero lo que nadie se esperaba era que al final mencionaron lo que nosotros queríamos ser de grandes, o sea, lo que habíamos anotado en ese dichoso papel. Comprenderán que los que pusieron que querían ser Messi se sintieron un poco apenados. Pero más yo, que jamás pensé seriamente si quería ser o no nutrióloga. Y esto, al ser escuchado por mi familia, solo se rieron y pensaron que solamente era un pensamiento pasajero. Al entrar a la secundaria fue un cambio total para mí, ya que había estado en una escuela durante mucho tiempo. Cambiar de amigos, de maestros y de ambiente no era algo que me emocionara mucho, ni que me hiciera muy feliz. Fue en esa secundaria donde me formé como la persona que soy en la actualidad. Particularmente despertó en mí un gusto por la química, la física y biología, ya que estas eran mis materias favoritas, y donde también descubrí que el voleibol realmente era para mí, haciéndome entrenar por las tardes en un equipo para no perder la práctica y mejorar día con día para eventos o partidos importantes. Al salir de la secundaria a los 14 y entrar a la preparatoria, estaba indecisa de qué especialidad escoger, ya que esa especialidad iba enfocada de preferencia a lo que querías estudiar en la universidad, y como no sabía aún qué estudiar, para mí era muy difícil escoger. Así que lo que hice fue pedir un consejo a las personas más allegadas a mí que ya habían cursado la preparatoria. La mayoría de las personas me aconsejaban pensar ya en qué quería estudiar en la universidad, ya que eso ocurriría en un futuro muy cercano. Así que lo estuve pensando mucho, pero por mientras conocí a unas personas que aún en la actualidad son muy valiosas para mí, ya que me ayudaron a crecer mucho como persona y a darme mi tiempo para salir y convivir con ellos. Mientras tanto, el primer semestre llegó a su fin y ya era hora de escoger qué especialidad iba a tomar. Había llegado a una conclusión de que quería estudiar algo relacionado a la salud o a la química, pero como aún no tenía muy claro cuál exactamente, solo obedecí a mis instintos y me inscribí a alimentos, ya que era lo más cercano a la química o a la salud. Cuando me metí a la carrera de alimentos me di cuenta que era lo mejor que pude haber escogido, ya que en todo lo que fue segundo semestre descubrí lo mucho que me gustaban las materias y la convivencia con mis compañeros, ya que las prácticas y las actividades que hacíamos en grupo me daban muchos conocimientos de las materias que a mí me gustaban, que eran análisis químicos, microbiología y química. Desgraciadamente, la cuarentena llegó e impidió inmediatamente ir a las escuelas, lo cual siento que entorpeció el aprendizaje, ya que en los primeros meses todos teníamos la sensación de que no aprendíamos nada. Fue en julio de 2020 que mi salud se vio deteriorada por causa de la anemia, ya que al estar encerrada todo el día en mi casa sin salir, se me iba el apetito y aparte hizo que mis defensas bajaran. Y al no comer casi nada, despertó una anemia un poco grave. Al ir con el doctor me dieron innumerables medicamentos para recuperar el hierro en mi cuerpo, ya que aparte por no haber comido perdí 7 kilos. Esos meses fueron muy difíciles para mí.
ya que me parecía imposible subir esos kilos que había perdido. Pero siempre encontraba refugio en mis seres queridos que me apoyaban en cada momento en el que yo pasaba por esta situación difícil. No fue hasta octubre de 2021 que ya podíamos regresar, pero de forma híbrida a clases. Me hizo ver que al volver había una mejoría en mí, ya que me hacía feliz volver a las aulas con mis amigos y estar en mis clases en mis materias y recuperar todo el tiempo perdido. Fue en enero de 2022 que me puse a pensar en el problema de salud que estuve. Justamente recordé las palabras que dije al ser una niña, de ser nutrióloga cuando fuera grande. Y dije que pensándolo con detenimiento, el problema de salud en el que había estado. Y justamente recordé las palabras que dije al ser niña de ser nutrióloga. Y dije que pensándolo con detenimiento, a mí me gustaría ayudar a las personas que estén pasando por un momento como el que yo pasé, darles consejos de cómo alimentarse sanamente, ser como una guía para ellos para estar saludables y también si podía orientarlos a tomar una ayuda psicológica por algún desorden alimenticio, ya que eso es muy delicado. En ese momento tomé la decisión que estudiaría esta carrera, nutrición. Al principio no tenía mucho apoyo de mi familia, solo de mi mamá, ya que mi padre me decía que una ingeniería era mejor que cualquier licenciatura. Me costó trabajo conseguirlo, pero al final estuvo de acuerdo. Al estar en último semestre de preparatoria, sentí que logré recuperar mi salud, mi tiempo perdido con mi escuela, mis amigos y mi familia. Y al graduarme de preparatoria, me inscribí en la universidad en la carrera de mis sueños. Y aquí estoy. Planeo aún muchas cosas para el futuro, ya que aún me falta mucho para conseguir mis objetivos, que estoy segura que poco a poco iré logrando con ayuda de la gente que me apoyó, mis amigos y mi familia.